Este martes estás despedido. Sorpresivamente, el presidente Trump despide al director del FBI, James Comey, después de testificar en el Capitolio sobre la conexión con Rusia. Destrucción y muerte. Explota otro depósito de fuegos artificiales en Puebla, México. Hay al menos 14 muertos, la mayoría niños. Esperanza para campesinos. Lanzan la propuesta de una tarjeta azul que les permitiría trabajar legalmente en Estados Unidos y les abriría el camino hacia la residencia permanente. La fiebre del spinner, el juguete de moda que ha desplazado la obsesión de miles de niños por los celulares y las tabletas. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida tenemos toda la información sobre la tragedia que hoy conmueve a México tras la explosión de un depósito pirotécnico. Pero comenzamos en Washington con la sorpresiva decisión del presidente Trump de despedir al director del FBI, James Comey. Nos vamos con Lori Montenegro en Washington con lo último. Lori, adelante. Gracias, José. Quienes rodean al director del FBI, James Comey, dicen que él estaba consciente de que esto podría pasar, pero que haya ocurrido hoy lo ha tomado totalmente por sorpresa. En la carta a James Comey, el presidente Donald Trump escribió que mientras le agradece que en 3 ocasiones dejó claro que él no estaba siendo investigado, estaba de acuerdo con el secretario de Justicia de que Comey no podía seguir dirigiendo el FBI de una forma efectiva. El anuncio cae como una bomba para muchos porque ocurre cuando Comey supervisa la investigación de la posible intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado y las posibles conexiones entre Moscú y la campaña de Trump. Tampoco hay que olvidar que Comey también generó controversia cuando semanas antes de la elección anunció que había encontrado miles de correos relacionados al ordenador privado de Hillary Clinton y que muchos creen le causó un inmenso daño a la candidata demócrata. James Comey fue nombrado por Barack Obama y su mandato no terminaba hasta el año 2023. José, regreso contigo. En Washington, muchísimas gracias. Y como decíamos, una nueva tragedia pirotécnica sacude a México. Al menos 14 personas han muerto, 11 de ellas niños, entre 4 y 14 años, por la explosión de un almacén de cohetes en Puebla. Hay también unos 30 heridos. Todo un barrio teñido de luto cuando preparaba sus fiestas patronales. Raúl Torres está cerca del lugar de la explosión y nos brinda todos los detalles. Raúl. Así es, aquí estaba todo listo para la celebración de la fiesta religiosa para San Isidro. Esta es una pequeña comunidad indígena y campesina. En esta casa tenían guardados los cohetes, los fuegos pirotécnicos, explotaron y el saldo es de 14 muertos. No quedó ni una pared, ni una puerta, ni una ventana, solo piedras, fierros retorcidos y muerte. Carmen recibió golpes en todo el cuerpo, pero el mayor golpe fue la muerte de su hijo, 3 nietos y 2 bisnietos. Los niños se taparon, 2 mujeres, hasta que lo vino a sacar la máquina para que se salvaron de allí. La pequeña Montserrat también resultó herida. El saldo de la explosión es de al menos 14 muertos, entre ellos 11 niños y adolescentes y más de 20 heridos. Y estaban ellos en el novenario, la víspera de esta festividad, y pues muy contentos, familias, niños, mariachi. Los juegos pirotécnicos almacenados aquí, en San Isidro, Puebla, eran para el santo patrón de la comunidad. La familia Rosas eran los mayordomos, es decir, quienes este año ofrecían la fiesta para todo el pueblo. La noche del lunes, cuando comenzaron los festejos, lanzaron los primeros cohetes. Una chispa cayó sobre los que estaban guardados. Para entender la magnitud de la explosión que derrumbó la casa de 2 pisos, solo hay que ver este techo de concreto y varillas de acero que voló unos 30 metros, más de 90 pies. Apenas en diciembre pasado, la explosión en un mercado de fuegos artificiales en Tultepec, Estado de México, provocó la muerte de 42 personas y dejó consternado a todo el país. Todos empezaron a gritar. Esta vez le tocó a José. Su hijo resultó herido y está en el hospital. Y a una pequeña la sacó de entre los escombros. Con la cara ya bien desbaratada, pues. Y la niña, pues yo les pedí ayuda, que le dieran aire para que yo rescatara a los demás. Y es que en muchas partes de México se celebra con fuegos artificiales. Fuego que a muchos les ha costado la vida. En San Isidro, Puebla, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.
Hay preocupación hoy entre activistas e inmigrantes tras las detenciones que ha hecho ICE de indocumentados que se presentan en la corte por algún caso criminal. María Paula Ochoa tiene los detalles de un caso que ocurrió en Colorado. Este es el momento en que Antonio García, inmigrante indocumentado, sale esposado de la corte Lindsay Flanagan en Denver después de haber sido arrestado por agentes de ICE el pasado 5 de mayo. Estos arrestos preocupan a los abogados de inmigración de la ciudad. No queremos que la comunidad se ponga en pánico. Obviamente, todavía debemos tener confianza en la policía local de reportar crímenes y también de participar en el sistema. Según dijo ICE en un comunicado, García había sido detenido en 2 ocasiones por manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Y recientemente se había declarado culpable de otros 2 delitos. Y ahora está en proceso de deportación. Esto ocurre a poco más de un mes de que líderes de la ciudad de Denver enviaron una carta al directivo de inmigración de Colorado pidiendo que eviten detenciones en lugares sensibles, incluyendo las cortes. Según ellos, no ha cambiado nada. Ellos dicen que pueden siempre estar yendo a las cortes. No van a lugares como iglesias, escuelas y hospitales. El de Antonio se suma a otros como el de este hombre sometido por agentes de ICE que venían encubiertos mientras sus familiares gritaban desesperados. ¡No resistes ya! Líderes proinmigrantes insisten que ahora más que nunca hay que estar preparados. Informarse acerca de su caso particular para que ellos se asesoren antes de llegar a corte o antes de participar en cualquier proceso del gobierno local. La agencia ICE insiste en que continuará haciendo su trabajo y detendrá sus objetivos en lugares que ellos consideren seguros. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. La ciudad de Denver confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional había acordado que ICE no iba a realizar detenciones en lugares considerados sensibles como hospitales, escuelas, iglesias y cortes, y expresó que era lamentable que no cumplieran. Una tarjeta azul es la nueva esperanza de miles de campesinos indocumentados que sueñan con trabajar de manera legal y conseguir la residencia permanente. El documento también ayudaría a aliviar la escasez de trabajadores agrícolas que se agudiza por el miedo a las deportaciones. Cristina Londoño con los detalles. Fabiola Zúñiga y Juan Reséndiz dicen que lo más duro del trabajo en el campo en estos días es despedirse de sus 3 hijos por la mañana. Ellos temen caer en una redada. En Pensilvania se metieron a una honguería y pues se llevaron 12 personas. Es el pendiente que nos da. Los persino y les doy besitos y les digo, hijo, pues Dios quiere y volvemos a llegar por ustedes. Asegurando que el miedo ha llevado a muchos a irse y que la falta de trabajadores amenaza a la industria agrícola, la senadora Dianne Feinstein presentó la llamada Acta de Trabajadores Agrícolas. Comemos gracias al campesino indocumentado, afirmó. Su propuesta daría alivio migratorio por medio de una tarjeta azul. Para obtenerla, el campesino tendría que demostrar que trabajó al menos 100 días en la agricultura en los últimos 2 años, someterse a una revisión de seguridad, no haber sido convicto de crímenes graves ni de más de 3 delitos menores y pagar una multa de $100. Una vez tengan la tarjeta azul, la propuesta dice que los campesinos tendrían que seguir en labores agrícolas por lo menos 3 años más antes de poder solicitar la residencia permanente o tarjeta verde. Este organizador está consciente de que con los republicanos en el poder el reto es mayor. El resistir no es nada más estar aguantando lo que nos están tirando, sino que nosotros tengamos proyectos. Otros son más escépticos. Definitivamente es un juego. Es algo para atraer el voto latino que prácticamente lo perdieron en estas elecciones. De ser realidad, asegura, la tarjeta azul le devolvería la paz al campo. En Salinas, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Un inmigrante guatemalteco está dispuesto a demostrar los presuntos maltratos que padece en un centro de detención de ICE y que se haga justicia. Hoy acudió a una corte de Chicago para la primera audiencia por la demanda que presentó, acusando a la agencia de no darle la atención médica que requiere, a pesar de haber sido baleado. Rubén Pereira estuvo en corte. Ese fue el peor día para Selene Adame el pasado 27 de marzo. Agentes de ICE llegaron a su casa en Chicago y se llevaron a su esposo Wilmer Catalán, un inmigrante de origen guatemalteco con una deportación previa. Ahora, mediante una demanda federal, exige que a su esposo le den el cuidado médico que requiere en el centro de detención del condado McHenry.
No le están dando su medicamento para el dolor, no le creen de que él se queja de que le duele el cuerpo por los impactos de bala, porque yo lo tenía aquí en reposo. Y es que semanas antes de que lo detuvieran, su esposo había recibido 5 impactos de bala por parte de desconocidos. Según ICE, la detención de Catalán se debió a un operativo contra las pandillas, pero Selene asegura que su esposo no es pandillero. Me siento indignada por lo que está pasando, porque yo digo, en vez de que le resolvieran el crimen, que él fue víctima de crimen, lo están ligando con unas pandillas. Pero lo que más le preocupa a ella y activistas de derechos humanos es su salud. Está en una situación médica crítica y necesita atención de inmediato. Por su parte, los abogados del centro de detención donde se encuentra Wilmer Catalán argumentaron en esta Corte Federal de Chicago que están tomando los pasos necesarios para brindarle la atención médica que requiere. Sin embargo, su esposa desea mucho más que eso. Yo pues me siento angustiada, ya ha pasado un mes de esto, del arresto de él, y yo pues sigo luchando por su libertad de él. Yo pido que lo liberen, que se haga justicia, que lo dejen libre. En un comunicado, ICE dijo que continúan con su compromiso de proveer un ambiente seguro y humano para los detenidos, algo que activistas en toda la nación han puesto en tela de juicio. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Ya comenzó la batalla legal contra la ley que prohíbe las ciudades santuario en el estado de Texas. No habían pasado 24 horas de que fue promulgada cuando empezaron a llegar las demandas. La primera, en una corte del distrito de San Antonio, fue presentada por la Liga de Ciudadanos Americanos Unidos y la alcaldía de El Cenizo, una población cerca de la frontera que no permite preguntar el estatus migratorio de sus residentes. Esta demanda exige evitar que la ley entre en vigor el 1 de septiembre, alegando que es discriminatoria y anticonstitucional. La policía identificó a un ex chofer de autobús hispano como el asesino serial que aterrorizó un barrio hispano de Phoenix, en Arizona. Aaron Juan Saucedo compareció esta madrugada en corte acusado de matar a 9 personas en incidentes separados entre agosto del 2015 y julio del 2016. Todos fueron baleados a solo pasos de sus casas o dentro de sus autos. Saucedo estaba arrestado desde el mes pasado, implicado en el asesinato del novio de su mamá. Los investigadores dicen que las más de 3.000 pistas recibidas del público fueron clave para poder identificarlo. Al regresar en Noticias Telemundo, violenta trifulca en un aeropuerto de la Florida. Miren ustedes, pasajeros enfurecidos. ¿Y cómo terminó? Se lo voy a contar. Y estalla el escándalo por el fiestón de unos narcos dentro de una cárcel donde están recluidas. Tremenda fiesta. Se desató una batalla campal entre empleados de la aerolínea Spirit, pasajeros y policías en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, que culminó con 3 detenidos. Los pasajeros estaban furiosos por la cancelación de sus vuelos, estallaron contra los trabajadores. Más de 300 vuelos fueron cancelados en la última semana debido al paro de pilotos que exigen mayor paga y flexibilidad en sus horarios. Sin embargo, un juez federal hoy emitió una orden que les prohíbe negarse a trabajar. Spirit acusó al sindicato de pilotos de entorpecer las operaciones y pidió disculpas a los pasajeros. Estalla la indignación en México por un video de la buena vida que se dan los narcos, aún estando presos. Por más de 2 horas se ve a los reos celebrando con música en vivo, tacos, cervezas, sin ninguna autoridad que les ponga un alto. Isa Osorio, las imágenes de esta narcofiesta. Como todo anfitrión, dirigió unas palabras a los invitados. Después, bebió, cantó, abrazó a sus compañeros y no contuvo las lágrimas. Parecería una fiesta normal, si no fuera porque ocurre en el patio de la prisión estatal de Puente Grande, en Jalisco. A pesar de que me encuentro encerrado. El protagonista es José Luis Gutiérrez Valencia, mejor conocido como Don Chelo, consuegro de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes se grabaron en diciembre de 2015, pero hasta ahora se filtraron a un medio mexicano y provocan nuevamente un escándalo, ya que apenas el año pasado, en esta prisión, se decomisaron 200 objetos que los reos tienen prohibidos. Es algo que en teoría no debería estar pasando jamás, pero pues las autoridades lo permiten. El gobierno del estado de Jalisco pospuso una conferencia en la que estaba previsto que dieran una explicación.
En distintas prisiones de México se han llevado a cabo fugas, algunas masivas y otras espectaculares, motines y enfrentamientos, e incluso se ha comprobado que desde dentro se operan secuestros y extorsiones. Eso ocurre porque los delincuentes, al ser detenidos, solo cambian de sede. Dejan las calles para tomar el control de las prisiones, explica este especialista. Es una autoridad simulada, ¿sí? Porque obviamente ellos llegan, dan órdenes y todo. José Luis Gutiérrez Don Chelo fue detenido en diciembre de 2010. Desde entonces está preso en este penal, donde se le conoce como el jefe de Puente Grande. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En Venezuela, la oposición parece dispuesta a utilizar cualquier recurso en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro. Mañana, cientos de personas tienen previsto enfrentar a las fuerzas del orden, nada menos que con excrementos. Y estos días están protestando por la muerte de un músico con música. Daniel Garrido tiene la información desde Caracas. En una lucha desproporcionada que ha dejado más de 3 decenas de civiles muertos, y un militar abatido en el último mes de batallas campales en Venezuela. Métodos no tradicionales se convierten en armas contra la represión. Porque amo a mi país, porque este es mi único instrumento y porque voy a luchar por la libertad de mi país hasta que sea necesario. La música que ha sonado en las últimas protestas va increciendo en medio de los fuertes enfrentamientos. Los músicos salen a protestar con una única arma, sus instrumentos. Desde esta plaza, bastión de la oposición, se espera que opositores marchen mañana con una única intención, defenderse de la represión con un peculiar arsenal. La convocatoria que corre en las redes es lo suficientemente clara. Le llamamos popobomba o puede decir excremento, que es lo que usamos hacia ellos, de una manera de que podemos defendernos. Las redes sociales han mostrado los últimos días bolsas, botellas y el efecto que ocasiona el lanzamiento de excrementos a la fuerza pública. Desmoralizarlo es una de las primeras palabras, con eso que hacemos nosotros. Esta forma de protesta se ha reportado en algunos estados y en la capital, donde uniformados fueron afectados por el olor que expedían los envases al impactar las tanquetas. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, duras acusaciones de una madre mexicana al cumplirse un año de la desaparición de su hija y un pequeño juguete que está logrando lo impensable, alejar a los niños de los teléfonos celulares, las tabletas y el televisor. Se cumple un año de la desaparición de la niña Diana Álvarez y no hay ninguna pista oficial sobre su paradero. Su madre asegura que si la policía la hubiera escuchado, ya la habrían encontrado, viva o muerta. Angie Sandoval habló con ella. Todas las mañanas la familia Hernández emprende la misma caminata, Aquí así. donde dicen sentirse más cerca de Diana. A veces he soñado con ella, que está conmigo, pero pues me levanto, la busco, no está. Este mes se cumple un año de que su hija desapareciera de su hogar en Fort Myers. Un conocido, Jorge Guerrero, confesó haber abusado de la niña de 9 años, pero está preso por posesión de pornografía infantil. Sin pruebas físicas que lo conecten al caso, es imposible acusarlo con la desaparición de Diana. Nosotros le dimos foto, le mandamos la foto de Jorge Guerrero. Rita Hernández responsabiliza al sheriff del condado Lee de no hacerle caso. Por no tener papel, por no saber hablar inglés, ese es mi problema, pero la niña es nacida aquí. La jefatura rehusó hacer comentarios, pero la policía estatal nos confirmó que la alerta ámbar se emitió 4 días después que Diana se reportara perdida. Me hubieran hecho caso, ¿verdad? Tal vez mi niña estuviera aquí con nosotros. Después de tanto dolor, cualquier madre se hubiera ido para comenzar una vida en otro lugar, pero este no es el caso de la familia de Diana. Aquí tengo... En el patio donde Diana jugaba, hoy hay un altar. Yo le pido todos los días a la Virgen de Guadalupe que me lo regrese mi niña. Juguetes sin abrir marcan una Navidad sin ella, pero las velas, como la fe, se mantienen encendidas. Diana siempre está presente. Siempre. Yo de aquí no me voy a mover sin saber nada de mi niña. En Fort Myers, Florida, Angie Sandoval, Noticias Telemundo.
Impresionante la valentía de una niña de 10 años para escapar de las fauces de un enorme caimán y salvar su vida. El animal de casi 9 pies de largo atacó a la pequeña Juliana en un lago de Orlando, en la Florida, pero en lugar de aterrarse al ver que la tenía atrapada de una pierna, ella mantuvo la calma. Sabía perfectamente que si le bloqueaba la nariz, el caimán la soltaría, y así lo hizo. Es un milagro, definitivamente es un milagro que ella siempre ha sido fuerte. Yo trato de pegarlo para que me soltara, eso no trabajó. Yo necesitaba coger mis 2 dedos y ponerlo en la nariz para que no podía... ¿Respirar? Sí, no podía respirar y él necesita respirar. Increíble, ¿verdad? Juliana se recupera de una cortada de 10 puntadas en la pierna, mientras las autoridades consideran implementar medidas adicionales para prevenir nuevos incidentes. El juego de moda entre los niños y no tan niños es fácil de usar, barato y, según los maestros, mantiene a los niños alejados del celular y fomenta su concentración. Se inventó, de hecho, para los chicos con déficit de atención. Rogelio Moratagle lo sabe todo sobre este nuevo juguetito. Poco a poco se ha convertido en el juguete sensación del momento. Ernesto, que tiene 10 años, lo descubrió en internet. Vi un video. Estaban haciendo trucos y después me empezó a gustar. Esta nueva en el mercado que ni siquiera tiene nombre en español. Se llama Fidget Spinner y su única gracia es que gira, gira y gira. Pero comienza a ser más frecuente en los salones de clase. Yo diría que como el 75% de los estudiantes lo tienen ahorita. Si no los tienen todos, ya están empezando a querer el spinner. El pequeño aparato giratorio fue diseñado para los niños que padecen de déficit de atención y de hiperactividad. No se pueden quedar quietos y necesitan moverse. Entonces esto puede ayudar porque el niño va a estar haciendo esto, va a estar moviendo algo, quemando la energía y prestando atención. Para algunas escuelas el spinner es una distracción y por eso ya lo han prohibido, pero también hay muchos maestros que consideran que el pequeño aparato es un beneficio. Estas jóvenes profesoras de 4º grado permiten que sus alumnos lo utilicen durante clases y dicen que hasta el momento los resultados son positivos. Les ayuda a enfocarse, les ayuda a relajarse mucho. Yo creo que puede ser algo con mucho beneficio. Pero quizá la mayor virtud del spinner es que al usarlo, los niños dejan de lado los teléfonos inteligentes. Sí, 1000 veces. Preferible, porque el teléfono celular tiene muchas otras distracciones. Desde que te compraste ¿utilizas menos tu teléfono celular? ¿Ahora te pasas más tiempo con esto? Sí. Está bien, ¿no? Sí. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Y desde que Rogelio tiene uno, desapareció. Así llegamos al final. Más noticias esta noche a las 11:10 Centro por Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Buenas noches. Los fanáticos del cantante Luis Miguel en México reaccionaron con sorpresa a la noticia de su presentación en una corte de Los Ángeles. Ese es uno de los personajes más representativos